Buenas tardes, estimados alumnos. Su profesor, Aníbal, ha tenido un imponderable, así que no digamos, no va a poder venir el día de hoy o conectarse el día de hoy a dictar, así que me han encomendado que pueda llevar a buen curso, ¿no? Desarrollar los temas planteados en la semana 3. Lo que les pediría, por favor, es que puesto que no soy el profesor del, del curso, no puedo ver el chat. Entonces, lo que les pediría, al menos por esta clase, es que si quieren hacerme alguna consulta, responder a las preguntas que yo les planteo, agradecería, por favor, que ustedes puedan hacerlo mediante el micrófono, ¿correcto? A ver, lo primero, ¿me pueden escuchar, ver bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor, sí se le ve y se le escucha. Ya, perfecto, muy amable. A ver, déjenme unos segundos, estoy tomando la evidencia del caso por precaución. A veces, muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, voy a cerrar mi WhatsApp porque me he conectado a este salón por un link que me han enviado por WhatsApp, así que disculpen ese sonido molesto, porque ese sonido es molesto cuando uno estudia, ¿no? Por favor, en las clases virtuales, concéntrense. Personalmente les cuento que cuando yo leo, mi celular lo dejo en otro cuarto. Uno estudia 5 sentidos. Cuando uno lleva clase, 5 sentidos también. Además, porque la clase del día de hoy es una clase muy importante. Muy importante. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿pueden ver, jóvenes, lo que estoy proyectando? ¿Sí, jóvenes? ¿Me Sí. confirmo? Sí. Ya, Sí se ve, profesor. ya, perfecto. Muchas Que no gracias. me coquetean. Muy bien. Creo que por ahí un audio. Tengan cuidado con sus audios, jóvenes. Quiero hacerme viral. Muy bien. A ver. Filosofía moderna. Voy a hacer una precisión, jóvenes, porque claro, alguien podría pensar lo siguiente. El profesor Aníbal Campos la semana pasada hizo Aristóteles y cuando vino el profesor de reemplazo, yo me llamo Eleazar Sánchez, digamos, hizo Descartes. ¿No? Alguien podría pensar que Aristóteles está en un siglo y Descartes en el siguiente siglo. No. En realidad, entre Aristóteles y Descartes hay 1900 años, casi 2 milenios. Lo que pasa es que nosotros estamos dejando de lado las escuelas helenístico-romanas, los padres de la iglesia y toda la filosofía medieval de más de 1000 años. Es interesante porque para que se entiendan estas características se tienen que entender dos cuestiones claves de la filosofía medieval. La primera cuestión de la filosofía medieval, jóvenes, es que la filosofía medieval reflexionaba sobre Dios. Dios es fundamental. Hay una suerte de teocentrismo, ¿correcto? Por un lado. Y por otro lado, puesto que la iglesia tuvo mucho poder, lo que, digamos, se hizo es soslayar a la filosofía. En ese sentido se dice que la filosofía se convirtió en sierva de la teología y que la razón se supeditó a la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que el fin de la filosofía en el contexto de la época medieval era exclusivamente defender los dogmas que estaban en la iglesia. Dios es unitrino, Jesús es el Hijo de Dios, María es inmaculada. Esto cambia en la filosofía moderna. Primero, porque el objeto de la filosofía moderna fundamentalmente no es Dios, sino el hombre. Hay un antropocentrismo. Uno. Y dos, que la filosofía ya no se va a supeditar a la religión, ¿correcto? O sea, hay una independencia de la razón respecto de la fe. ¿Qué quiere decir esto?
que el filósofo de la época moderna, en el libre ejercicio de su razón, puede llegar a ideas diferentes de la Biblia. O sea, no tenía por qué llegar necesariamente a la existencia de Dios, porque ya eran facultades independientes. ¿Estamos? Muy bien. En la filosofía moderna hay muchos temas, pero nosotros nos vamos a concentrar en uno, que es el principal. Es más o menos el siguiente. Yo veo el mundo, voy al mercado a comprar una manzanita, correcto, y acá recuerdo la manzana muy rica que vi en la mañana en el mercado. Esta imagen mental se funda fundamentalmente en la razón o en la experiencia. En la razón, racionalista. En la experiencia, a ver, en la experiencia, empirista. ¿Qué dice el criticismo, jóvenes? ¿Cuál es la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? ¿La razón o la experiencia? Las dos. Ambas. Muy bien. Lo que dijo su compañera. Ambas. Así es. Ambas. Por eso Kant hace una síntesis del racionalismo y el empí. Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, vamos a explicar al primer filósofo, René Descartes. Lo primero que quiero que entiendan es por qué, jóvenes, Descartes es el padre de la filosofía moderna. En el contexto de la época medieval, estimados jóvenes, imperaba, sí, podemos llamarlo así, imperaba el criterio de autoridad. ¿Qué es el criterio de autoridad? Creer que algo es cierto porque lo defiende una autoridad. Esto es cierto porque lo dice la Iglesia. Esto es cierto porque lo dice el Papa. Esto es cierto porque lo dice Aristóteles. Descartes tuvo una actitud muy crítica con la tradición. Descartes dice en un libro muy bonito que se llama Las Pasiones del Alma, que a él no le importa qué dijeron Platón y Aristóteles. A él le importa si lo que dijeron es o no verdadero. Esta actitud de crítica frente a la tradición permite que Descartes sea el padre de la filosofía. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, Descartes duda mucho de las ideas de la tradición. Entonces, vamos a seguir un poco la pauta de Descartes. Vamos a aplicar con él la duda metódica. Descartes decía que si uno quiere llegar a la verdad, cuanto menos una vez en la vida debe dudar de todo lo que ha aprendido. ¿Correcto? Entonces vamos a seguirle la pauta a Descartes y vamos a dudar de todo lo que hemos. Por ejemplo, nosotros solemos creer que los sentidos nos transmiten conocimiento del mundo. ¿No? Pero Descartes dice que podemos dudar de los sentidos, de hecho que sí. Si salgo a mi azotea y veo el sol a esta, digamos, a esta hora del día es pequeño. Pero si yo voy a Barranco, a la costa peruana, al mar, 6 de la tarde, a ver cómo se oculta el sol es mucho más grande. Entonces mis sentidos me están engañando. Otra cuestión. Yo creo que estoy impartiendo esta clase. Muy bien. Pero yo muchas veces he soñado que estoy dictando una clase. Y me asegura a mí que en estos momentos estoy impartiendo una clase. Quizás estoy soñando en mi cama que doy una clase. ¿Cierto? Y Descartes dice que en esa duda exagerada, en algún momento yo voy a creer que puedo dudar de mi propia existencia. Sin embargo, jóvenes, para Descartes podemos dudar de nuestra propia existencia. ¿Qué dicen? ¿Podemos? Sí. Ya, muy bien. Vamos a dudar de nuestra propia existencia. Vamos a hacer el intento de dudar. Pero en realidad, o sea, ya, de poder se puede. Descartes intenta dudar. Pero ¿se puede dudar de eso para Descartes? ¿Se puede dudar de la propia existencia? No. A ver, yo voy a dudar de que existe. ¿No? Si dudo, estoy pensando.
Y si pienso, alguien debe estar pensando. Por lo tanto, si yo dudo, estoy pensando, con necesidad sé que existe. Y esta es la primera certeza a la que arriba Descartes. Pienso, luego existe. Entonces, Descartes emplea la duda, ¿correcto? Pero poniendo en práctica la duda se da cuenta que hay cosas de las cuales no puedo dudar. Una de ellas, que es su primera certeza, es la famosa frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Correcto? Otra cuestión clave de esta lámina es que Descartes, para Descartes, el conocimiento es una idea clara y distinta. ¿Qué es lo claro y distinto? Lo indudable, aquello de lo cual no se puede dudar. Porque incluso he querido dudar de que existo, pero me he dado cuenta que no puedo dudar de. Y lo indudable para Descartes es lo certero. Estos cuatro conceptos, conocimiento, claridad y distinción, indudable y certeza, en el caso de Descartes son sinónimos. Otra, digamos, otro punto clave de la filosofía de Descartes, jóvenes, es el siguiente. ¿Cuál? Descartes hace una clasificación de ideas adventicias, ficticias e innatas, ¿correcto? Ideas adventicias provienen de la experiencia sensible. O sea, yo voy a un rancho, un establo y veo un caballo, veo un ave, veo un pez, veo un toro. O sea, mi mente no ha creado el caballo. Yo voy al establo, veo el caballo y luego recuerdo la idea de caballo. ¿Correcto? Sin embargo, ¿qué pasa, jóvenes, si el día de hoy yo sueño con un caballo alado, Pegaso? Pregunta, ¿alguna vez han visto un caballo alado? ¿Existe en la realidad? No existe. ¿Existe o no existe? ¿Un caballo qué, profe? Un caballo alado, un caballo que tiene alas. No existe. No, Así es. creo que no. ¿Eso qué quiere decir? Que su mente está combinando un caballo más un ave. Ahí sale el caballo alado. A ver, pensemos que un chico de este salón sigue enamorado de su compañera de colegio, terminaron el colegio, pero él sigue enamorado de ella. El día de hoy sueña que se está ahogando y sueña que ella lo rescata. Pero cuando lo rescata, de la cintura para arriba es ella y de la cintura para abajo es un pez. ¿Cómo se llama ese ser mitológico? Mitad mujer, mitad pez. Sirena. Sirena. Sirena, ¿correcto? Sirena. Muy bien. ¿Las sirenas existen en la realidad, jóvenes? No. Lo que está haciendo esta persona es combinar una mujer más un pez. Ahora una chica sueña con un chico que le gustaba en el colegio, pero en su sueño este chico tiene dos cuernos. ¿Cómo se llama ese ser mitológico que era mitad hombre y mitad toro? Minotauro. Minotauro. Entonces el minotauro también es una idea facticia. Es una idea facticia. Es una idea. ¿Estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Sin embargo, para Descartes hay un tercer tipo de ideas que él llama ideas innatas. ¿Qué es una idea innata? Una idea que tenemos desde el nacimiento. Para Descartes, por ejemplo, tú en el mundo has visto triángulos imperfectos. Sin embargo, este es el mundo, en tu mente tú tienes la idea de un triángulo perfecto equilátero, 60, 60, 60. Bueno, no puedo dibujar un triángulo perfecto. Un triángulo perfecto.
¿Cómo tú en tu mente tienes la idea de un triángulo perfecto si nunca has visto un triángulo perfecto en la realidad? Eso quiere decir, René Descartes, o sea, eso significa que tú has nacido con la idea de triángulo. Y en efecto, para Descartes, tu mente al nacer tiene conjunto de ideas. Las figuras matemáticas, las verdades matemáticas, los principios lógicos y la idea de Dios. Para Descartes, tu mente venía como una suerte de mochilita, ¿cierto? Una suerte de mochilita de ideas previas a la SP. ¿No? Y Descartes, estimados jóvenes, también René Descartes clasificó las sustancias en sustancia pensante, sustancia extensa y sustancia divina. Por ejemplo, el hombre es un compuesto de sustancia pensante y sustancia extensa. ¿Qué es la sustancia extensa o la res extensa? El cuerpo. Los animales, por ejemplo, también tienen res extensa, tienen cuerpo, pero el hombre tiene sustancia pensante, pensamiento. El animal no tiene eso, el ser humano sí. Y hay un tercer tipo de sustancia que es la sustancia divina. Descartes dice que incluso, ¿no? Así lo dice, incluso los ateos entienden que cuando nosotros hablamos de Dios, nos referimos a un ser sumamente perfecto, ¿no? Entonces, en nuestras mentes al nacer, porque Dios es una idea innata, tenemos la idea de Dios, ¿correcto? Entonces, la idea de Dios es la idea de un ser sumamente perfecto. Lo que dice Descartes es que un ser imperfecto como el hombre no puede crear la idea de un ser perfecto como la idea de Dios. De modo tal que, ¿quién puso esa idea en nuestra mente? El mismo Dios responde. Y ese es el famoso argumento ontológico. Dios pone su idea para que nosotros lo encontremos. Por lo tanto, Dios existe. Descartes era leyenda. Pero si se dan cuenta, no llega por la fe, sino llega a Dios por la razón. ¿Correcto? Muy bien. El empirismo. El empirismo, jóvenes, es un movimiento que critica las tesis fundamentales del racionalismo. El empirismo, jóvenes, señala que nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. A ver, alcen la mano quienes conocen el local central de la PRE de San Marcos, que está en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por ejemplo, ahí veo que alzan la mano del Castillo, Yara, Steven, Lucio, ¿no? Aguinaga, Joseph, ya, muy bien, muy bien. Para un empirista, sus amigos tienen la idea del local central de la PRE de San Marcos porque han estado alguna vez ahí. Han acompañado a su hermano, han pasado por ahí en bus, lo que fuese. Es decir, alguien no puede recordar aquello que no ha, digamos, experimentado. Por ejemplo, jóvenes, ¿recuerdan cuando se casaron? ¿Recuerdan No. cuando se casaron? Todavía no nos hemos casado. Exacto. Si no han tenido la experiencia, ¿cómo lo van a recordar? Yo tampoco recuerdo, ¿eh? Cuando me he casado, ¿no? Y ni loco me caso. No mentira. Digamos, no he tenido esa experiencia. No he tenido esa experiencia. En cambio, una persona que ya se casó, sí. ¿No? Pues, claro, lo que está diciendo John Locke es que para tener la idea, primero debemos tener la experiencia. Lo que está diciendo John Locke es que no puede haber ideas, estimados jóvenes, no puede haber ideas sin experiencia. ¿Qué tipo de ideas de la clasificación de Descartes está cuestionando John Locke? Las ideas innatas. Muy bien, estimado alumno
No, bueno, Mejía me pareció que fue usted. Así es, no hay ideas innatas. Lo que dice John Locke, ven acá, es que no hay ideas innatas. Entonces, ¿cómo es tu mente al nacer? Borra esos 3 puntitos. Como una hoja en blanco, como una tábula rasa. Al nacer ustedes no tienen ninguna idea. Y claro, John Locke se burla un poco de Descartes, porque Descartes pensaba que las verdades matemáticas eran ideas innatas. Y John Locke dice, si tú le preguntas a una persona que no ha ido al colegio, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? Él no va a saber que es 180. Entonces, ¿cómo tienes idea en su mente, pero no la sabe? Eso es porque no existe tal idea, dice John Locke. No hay ideas innatas. Profesor, pero yo sí tengo ideas ahora. Nadie ha dicho que no. Las tienes producto de la experiencia. Y por eso la experiencia es la fuente del conocimiento. Y eso se llama empirismo. Racionalismo, más bien de Descartes, quiere decir que la razón es la fuente del conocimiento. Profesor, ¿por qué para Descartes no es la experiencia la fuente del conocimiento? Porque ya hemos visto que para Descartes la experiencia nos llega a través de los sentidos y los sentidos nos engañan. Muy bien, continuemos con John Locke y veamos esta diferencia entre ideas simples e ideas compuestas. A ver, jóvenes, sencillo. Para John Locke, tú nunca percibes el objeto. Lo que tú percibes son características. Tú percibes algo rectangular, algo de color negro, que pesa 400 gramos, que es liso. Correcto. Eso que percibes son las ideas simples. Tú eres pasivo. Percibes color, forma, tamaño, textura. Pero luego tu mente une todas esas ideas y tienes la idea compuesta, la idea de celular. Otra vez juguemos con el sol. Sales a tu azotea y percibes ideas simples. Calor, amarillo, redondo. Y luego tu entendimiento lo une, lo llama sol. El sol es la idea compuesta. O sea, las ideas simples son las características. Y es cuando pones las características en el objeto, ¿no? Esa es idea compuesta. Por ejemplo, nacen del contacto directo de nuestros sentidos y el objeto. El entendimiento interviene activamente, pues combina ideas simples. Claro, combinas la idea simple de la calidez, la redondez y el amarillo, tienes la idea compuesta, el sol. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos con David Hume. ¿Correcto? Acá. David Hume, jóvenes, hace una diferencia o clasifica las percepciones en impresiones e ideas. Por ejemplo, lo que dice David Hume, como pueden ver en esta lámina, es que las impresiones son primeras, dan paso a las ideas. Las ideas son segundas, o sea, las ideas son recuerdos de una impresión. Por ejemplo, si un chico en estos momentos en San Marcos, en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, está dando su primer beso, en ese momento para él es una impresión. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si este chico en el 2030 recuerda su primer beso? Eso es una idea. ¿Correcto? Esa es una idea. Cuando Alianza Lima, bicampeón nacional del Perú, le ganó el día sábado el segundo gol, en ese momento, cuando los hinchas gritaron, eso es una impresión. ¿No? Pero ahora que recordamos eso, lo que pasó el sábado, es un idea. Creo que su compañero Lucio tiene una pregunta. ¿Sí, Lucio? Parece que no. Por eso me he puesto mi camisa blanqueazul, jóvenes, cuadritos, ¿no? Ya que no me puedo poner
un polo de alianza. Muy bien, entonces, a ver, de manera sencilla, ¿no? La idea es el recuerdo de una impresión. Por ejemplo, ustedes en estos momentos están teniendo una impresión de mi persona, ¿no? Pero cuando recuerden la siguiente semana, cuando vuelve el profesor Aníbal, van a decir, recuerdo el profesor que repasó. Esa es una idea, recuerdo de una impresión. Pregunta, ¿qué es más intenso? ¿La impresión o la idea? O sea, la experiencia o el recuerdo de lo vivido. La impresión. La Impresión de experiencia. masa. La impresión. La impresión, la experiencia. Por eso, no es cierto que recordar es volver a vivir. Recordar no es volver a vivir. Porque si tú, o sea, si te gustó mucho ese viaje al Cusco, pues trabajas, ahorras y vuelves a ir al Cusco. Si te gustó mucho la experiencia con tu expareja, pues la reconquistas. Uno no hace nada pues mirando fotos, uno no vive, no viendo un video cómo celebraba en una fiesta familiar. No, eso no es vivir, es recordar. Recordar no es volver a vivir. Es de esta teoría de David Hume. Y claro, hay un punto interesante. Lo que dice David Hume es que toda idea se debe basar en una impresión, ¿correcto? Toda idea se debe basar, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos la idea de Dios. ¿Hemos tenido impresiones de Dios? Porque tenemos la idea de Dios, ¿no? ¿Hemos tenido impresión de Dios? ¿Estamos captados sensorialmente? No. Entonces, para Hume, la idea de Dios, claro, para Hume es problemática la idea de Dios, porque no hemos tenido impresión. Y toda idea se basa en una impresión. Profesor, recuerdo local de la pre, porque ha estado ahí, ha tenido esa impresión. Y por eso David Hume va a cuestionar un conjunto de ideas. Por ejemplo, la idea de causalidad. A ver, ¿qué pasa si yo suelto este celular, jóvenes? Se va a caer. Se cae. Muy bien. Digamos, ¿cuál es la causa de que caiga? La gravedad. Muy bien. Hume no estaría de acuerdo con su compañero. ¿Por qué? Para Hume, lo que ocurre es que su compañero ha visto suceso 1, alguien suelta el celular. Suceso 2, cae. Suceso 1, alguien suelta el celular. Suceso 2, cae. Es decir, su compañero ha visto tantas veces el suceso 2 seguir al suceso 1 que suele creer que la siguiente vez va a ser de la misma manera. Va a seguir el suceso 2 al suceso 1. Pero ello no es necesario, dice David Hume. Ello es producto de la creencia y del hábito. Para que quede claro, digamos, para clarificar o para que quede más claro este punto, vamos a recurrir a un ejemplo. Pensemos que el día de hoy, jóvenes, voy al mercado, ¿no? Al mercado y compro un pollito. Vivo, ¿no? No muerto. Y lo dejo en este ambiente que me estudio y vengo mañana a 6 de la mañana. Lo va a escuchar, va a tener miedo. Bueno, pongo, digamos, la llave, manija, abro la puerta, me acerco y le doy comida y agua. Segundo día, llave, manija, puerta, pasos y le doy comida. A la semana, por condicionamiento, según Pavlov, este pollito va a asociar 6 de la mañana, puerta, mi rostro, comida. Y supongo, no lo sé porque nunca he criado un pollito, que así como un perrito va a saltar, me va a esperar cuando me vea, ¿no? Va a haber cierta relación afectiva. Hasta que llegue el 24 de diciembre y yo he criado ese pollito para hacer un rico caldo de pollo. 6 de la mañana, llave, manija, puerta, pasos. El pollito se acerca, lo agarro del pescuezo y lo mato. ¿Cuál fue el problema de ese pollito, jóvenes? ¿Ya le tocaba el hambre? Que siempre le va a dar la comida. Ya que siempre le voy a dar comida, ¿qué más? ¿No creen Creyó también
ya que creyó. ¿No creen que también el problema sería que creyó que lo que se daba usualmente se iba a dar siempre? Al igual que su compañero. Su compañero, como ha visto usualmente, que cuando alguien suelta, cree que la siguiente vez va a ocurrir ello. Pero eso no es necesario, dice Hume. Eso es, digamos, producto de la costumbre del hábito. Y si se dan cuenta, jóvenes, si se dan cuenta, esta idea es muy crítica con la ciencia. Porque el científico que dice todos los metales se dilatan no ha experimentado con todos, ha experimentado con algunos. Pero eso lo lleva a decir todos los metales se dilatan. ¿No? Muy bien, entonces esa es la crítica de David Hume a la idea de causalidad. Y la crítica a la idea de sustancia es parecida a la de Locke. Otra vez, cuando tú percibes este celular, tú no percibes, tú percibes las características, color, o sea, algo negro, rectangular, liso, de 400 gramos. Entonces, yo no percibo la sustancia no existe. Claro, John Locke dice, yo no percibo la sustancia, pero el color, la forma, el tamaño no se pueden dar en el aire, se tienen que dar en algo. Claro que yo no lo conozco, no lo percibo, pero debe haber algo. Dice que la idea de sustancia es una ficción. Incluso Hume dice que el yo es una ficción, el concepto de yo. Porque cuando yo reflexiono, autoconciencia, cuando pienso en mí mismo, yo no encuentro nunca mi yo. Claro, yo encuentro, pues la vida es como un teatro, dice Hume, yo encuentro cosas que me han pasado desde pequeño y supongo que le han pasado a alguien. Y ese alguien soy yo. ¿Está correcto? ¿Alguna pregunta sobre los empiristas, jóvenes? No. No, profesor, por ahora no. Entonces, continuemos con Immanuel Kant. Kant, jóvenes, es un filósofo de la Ilustración alemana. Resumió la Ilustración. Kant resumió la Ilustración de la siguiente manera: sapere aude, débete a pensar. La filosofía de Kant fundamentalmente trata de responder a 4 preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo ser? ¿Puedo conocer? ¿Qué debo ser? ¿Qué me cabe esperar? ¿Cuál es el resumen en la última? ¿Qué es el hombre? En esta clase nosotros vamos a ver la reflexión de Kant respecto a la primera pregunta: ¿qué puedo conocer? Estas reflexiones las van a poder encontrar en su gran obra La crítica a la razón pura. Comencemos. A ver, acá sí quiero hacer algunos esquemitas que faciliten la comprensión. Comencemos, jóvenes, con el giro copernicano. A ver, Kant dice que en el mundo antiguo, digamos, el elemento fundamental del conocimiento era el objeto. O sea, el sujeto solo tenía que reflejar el objeto. Por eso el conocimiento era objetivo. Mi mente debía ser como un espejo que refleje esta taza. El centro está en la taza. En el mundo moderno, ya vimos desde Descartes, hay un cambio. Porque en el mundo moderno no es el objeto el centro del conocimiento, es el sujeto. Entonces, el sujeto, los jóvenes, construye el objeto. Vamos a ver por qué construye para Kant el sujeto el objeto. Esto ya vino en un examen de admisión, jóvenes. La pregunta de examen de admisión fue: para Kant el giro copernicano consiste en que el sujeto construye el objeto y la realidad. Es una construcción. ¿Cómo? Vamos a verlo en los siguientes minutos. ¿No? 1. Giro copernicano. 2.
racionalismo y empirismo. O sea, ¿qué es el criticismo para acá? Tenemos el sujeto, objeto, tenemos una instrumental, ¿correcto? Muy bien. El sujeto construye el conocimiento, muy bien, entonces hay que conocer al que conoce, al sujeto. El sujeto tiene dos facultades, entendimiento y sensibilidad. La sensibilidad, jóvenes, es la facultad que yo tengo de verme afectado por el mundo. ¿No? O sea, gracias a mi sensibilidad yo puedo percibir el mundo, ¿correcto? Gracias a mi sensibilidad yo puedo percibir el... ¿Estamos? Muy bien. Y gracias a mi entendimiento puedo ordenar esos datos. A ver, para decirlo de manera esquemática. Esta manzana envía a mi sensibilidad intuiciones. Esta taza envía color, forma, tamaño, textura. Eso llega a mi sensibilidad. Pero yo luego necesito una facultad como el entendimiento que ordene eso. El entendimiento lo ordena mediante categorías. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes, para Kant? ¿No? ¿Qué quiere decir eso para Kant? Que si yo solo tuviera experiencia, porque esto es lo mismo que experiencia, si yo solo tuviera experiencia, podría haberme afectado por el mundo, pero no podría ordenar el conocimiento. Y si yo solo tuviera razón, podría ordenar, pero no podría haberme afectado. Lo que quiere decir que el conocimiento necesita de ambas facultades. O sea, los elementos fundamentales en el conocimiento son tanto la razón como la experiencia. Ambos o ambas. Y en ese sentido, Kant dice que Locke y Descartes vieron algo de la verdad. Porque claro, antes de Kant, algunos decían la razón, otros decían la experiencia. Unos defendían que era la razón, otros la... Los racionalistas te decían, elige la razón como la fuente fundamental o la facultad fundamental en el proceso del conocimiento. Y el empirista te decía, elige la experiencia. Pero Kant dice, no tienen por qué ser uno sin otro. Pueden ser ambos. Porque el conocimiento comienza en la experiencia, pero no todo proviene de ella. Necesitamos la razón para ordenar. Entonces, veo esta taza, color, forma, tamaño, textura. Eso llega a mi sensibilidad. Detalles que llega de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito una facultad que ordene todo eso. El producto después de ordenar tengo la idea. Es producto de ambas facultades. Y eso es lo que se llama criticismo, síntesis del racionalismo y el empirismo. Jóvenes, por lo que acabo de explicar, para Kant, ¿podemos conocer a Dios? Sí, sí se puede. El conocimiento necesita experiencia y razón. ¿Hemos tenido experiencia de Dios? No. No. Entonces, si no hay experiencia de Dios, no podemos conocer. Pero Dios. el racionalismo, digo, sí, el racionalismo de René Descartes no decía que Dios es nato. Claro, usted mismo lo ha dicho, el racionalismo de René Descartes, pero ahora ya no estamos en el racionalismo, ahora estamos en el criticismo de Immanuel Kant. Y para Kant el conocimiento necesita razón y experiencia. Recuerde que Descartes hablaba mal de la experiencia, porque la experiencia nos llega por los sentidos. Yo pensaba que usted estaba quizás, porque es posible también, pensando en que, profesor, pero yo tengo un amigo en la iglesia que ha experimentado a Dios. Lo que pasa es que para Kant la experiencia es intersubjetiva. Experimenta uno
debe en principio poder experimentar lo otro. Y el problema con la experiencia religiosa es, estimados jóvenes, que es una experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir que la experiencia religiosa es una experiencia subjetiva, estimados jóvenes? Que algunos lo experimentan. Muy bien, entonces para Kant no podemos conocer a Dios, aunque, estimado alumno Mejía, para Kant Dios sí existe, pero no lo podemos conocer. Muy bien. Otro punto importante de Kant es la diferencia entre fenómeno y noumeno. A ver, un kantiano que ha estado presenciando esta clase diría: el profesor Eleazar ha cometido un error. Acá yo he puesto una manzana y para Kant, K hay una X. Yo no conozco la realidad. Ese es el noumeno, incognoscible. Yo conozco cómo la realidad se me presenta. Fenómeno. ¿Ya? Esto que yo estoy tocando, jóvenes, yo no lo conozco. No sé, claro que hay algo, ¿no? Pero no sé. Yo en realidad lo que conozco es lo que tengo acá, en mi mente. Y lo que tengo acá, como ya lo vimos, es producto de mis categorías que han ordenado la realidad. Por eso el sujeto construye el conocimiento. Entonces, jóvenes, la siguiente vez que vayan a un parque y miren un árbol, recuerden que ustedes no están conociendo ese objeto que está ahí en el parque. Ustedes están conociendo lo que está en su mente. ¿Correcto? Ahora, profesor, entonces, ¿por qué para todos el celular que usted está mostrando es de color negro? Porque todos tenemos las mismas categorías y las mismas facultades. Pero eso no quiere decir que conozcamos las cosas como son en realidad. Conocemos la apariencia de las cosas, cómo las cosas son para nosotros. ¿Correcto? Otro ejemplo. Jóvenes, ¿ustedes me conocen? En sentido estricto. ¿En qué sentido dijo? Si me conocen kantianamente, ¿pueden No. conocerme? No, así es. Ustedes conocen mi apariencia. Si fuera su profesor, conocerían mi apariencia los días martes de 1 y 5 a 2 de la tarde. Mi fenómeno, pero ustedes no conocen lo que yo soy en realidad. Yo podría ser un psicópata en serie. Ustedes enterados. Y viceversa, yo tampoco los conozco a ustedes. En sentido estricto, conozco su apariencia, no lo que son en realidad. ¿No? Entonces, conocemos el fenómeno más no el noumeno. De nuevo, para Kant, yo no conozco esto que estoy tocando. Con la imagen mental tengo. Muy bien. Y con eso, o después de esto, llegamos al último tema, los juicios analíticos, sintéticos y sintéticos a priori. ¿Correcto? Muy bien. Juicios analíticos. El predicado, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Mucha concentración en este punto para que entiendan. ¿Eh? El triángulo tiene 3 lados. Triángulo, sujeto, 3 lados, predica. ¿No? Muy bien. El triángulo tiene 3 lados. Correcto. Pregunta, ¿el predicado tener 3 lados está dentro del sujeto triángulo? Sí. Así es, estimada alumna Mendoza, Brenda. Sí, o sea, no dice nada nuevo, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, obvio, no va a tener 4 sino un cuadrado, no sé. El predicado está dentro del concepto triángulo. Muy bien. Segundo, es universal. Todos los triángulos tienen 3 lados. ¿O han visto por ahí un triángulo con 4? No creo, ¿no? Porque es necesario.
Es necesario que tenga 3. Si tuviera 4 sería un cuadrado. Y además de esto, jóvenes, es una verdad a priori. ¿Qué quiere decir que es una verdad a priori? A ver, les pregunto. Tengo un triángulo en la mano. Pregunta. El triángulo que tengo en la mano tiene 3 lados. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Sus compañeros no necesitaron decirme, profesor, a ver, quiero ver ese triángulo para contar con... O sea, ellos saben que por definición un triángulo tiene 3 lados. Eso es una verdad a priori. Es una verdad con anterioridad a la experiencia. Todos los solteros no casados, también, pues si alguien te dice soy soltero, te está diciendo que no está casado. Y si te dice soy casado, te está diciendo que no está soltero. ¿Cierto? Por definición. ¿Cierto? Aunque el día de ayer un alumno me dijo, profesor, pero mi hermano mayor me contó ya luego de clase, ¿no? Su pareja, digamos, o sea, aún no se separa, está en proceso, ella sigue supuestamente casada, pero ya es pareja de él, ¿no? Entonces, como que uno en el tiempo actual puede ser soltero, no casado, sí. A veces sí, ¿no? Pero digamos, en general, no. ¿Correcto? Juicio sintético. A ver, el juicio sintético, yo voy a poner mi ejemplito. El triángulo es de color celeste. Muy bien. Sería posteriori, porque el predicado, el sujeto sabe más que el predicado. O sea, es una verdad a posteriori, pero es un juicio sintético, ¿correcto? Esa es una diferencia conceptual que quiero enseñarles. ¿Ah? Por ejemplo, esta frase es una verdad a priori, pero es un juicio analítico. Cuidado, ¿eh? Porque a veces yo he visto que los profesores, para confundirlos, le ponen juicio a priori. No hay juicios a priori, hay verdades a priori, ¿correcto? A veces para confundirlos, o sea, juicio es, miren, analítico. Y el juicio analítico es una verdad a priori. ¿Correcto? Y el juicio sintético, como dice su compañero, es una verdad a priori, sí, pero es un juicio sintético, porque como él bien ha dicho, el predicado celeste está incluido dentro del concepto triángulo o dice algo nuevo. ¿El predicado dice algo nuevo? ¿O no? El predicado está contenido en el sujeto. ¿El predicado de color celeste está contenido dentro del sujeto? ¿Sí o no? No. No, así es. O sea, no está contenido. O sea, el juicio sintético aumenta el conocimiento. Este no lo aumenta. Dice cosas redundantes. ¿No? El cuadrado tiene 4 lados, ¿no? ¿Correcto? ¿Es contingente? Claro que sí. No es necesario que un triángulo sea de color celeste. Puede ser de color verde, amarillo, rosado. Es particular. Algún triángulo será de color celeste. Y es, como dijo su compañero, una verdad a posteriori. ¿Cómo así? A ver, jóvenes, tengo un triángulo en mi mano. El triángulo que tengo en mi mano es de color blanco. ¿Eso es verdadero o falso? El triángulo que está en mi mano, no lo pueden ver, es de color blanco. ¿Eso es verdadero o falso? ¿O qué se necesita para saber que es blanco? Tenemos que verlo. Necesita experiencia, señor Sánchez. Así es. Entonces, ahora lo ve, señor Sánchez. El triángulo es de color blanco. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, el juicio sintético es una verdad a posteriori. A posteriori, posterior. ¿Posterior a qué? A la experiencia. A ver, pensemos que Perú clasificó al Mundial y iba a jugar con Brasil. Y alguien dice, Brasil le va a ganar a Perú. ¿Eso es una verdad a priori o verdad a posteriori? Posteriori. A posteriori. Tenemos que ver el partido, porque alguna vez Perú le ha ganado a Brasil con Ruy Díaz. ¿Recuerdan ese gol con mano?
Claro, uno puede pensar, pues, es a priori, profesor, Brasil le va a ganar, ¿no? Porque es un mejor equipo, pero no, tenemos que esperar, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora, acá viene la complejidad, jóvenes. A ver. El enunciado, todos los metales se dilatan, ¿es un juicio sintético o analítico? Sintético. Sintético, creo que dijo tu compañera. Todos los metales se dilatan, pero el sintético es particular, Brenda. El científico no dice algún metal se dilata, dice todos los metales se dilatan, ¿correcto? ¿Eso por qué? Porque esos juicios, las verdades científicas, son sintéticos a priori. ¿Qué es lo que hace Kant? Algo genial. Kant toma lo mejor de cada juicio. Dice, el juicio analítico es una verdad universal y necesaria, pero no aumenta el conocimiento. Crea un juicio, toma lo mejor del juicio analítico, conocimiento universal y necesario. Y toma lo mejor del juicio sintético, aumenta el conocimiento. Y crea el juicio sintético a priori, lo mejor de cada uno. ¿Por qué sintético? Porque aumenta el conocimiento. ¿Y por qué es a priori? Porque es una verdad universal y necesaria. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. La distancia más corta entre dos puntos es el predicado, no está incluido, dice algo nuevo, pero eso nuevo es universal y necesario. Todos los metales se dilatan, está acá, 5 más 7 es igual a 12, lo mismo, el predicado no está contenido en el sujeto, dice algo nuevo, pero esa verdad es universal y necesaria, es decir, todas las verdades científicas están en juicio sintético a priori, no en juicio sintético, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos terminado justos. Bueno, para mí ha sido un placer reemplazar al profesor Aníbal y nos estamos viendo, jóvenes. Espero que la clase les haya quedado los temas fundamentales de la semana 3, semana bastante importante por los filósofos que... Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Luego. Nos vemos, nos vemos. No, profesor, cuídese. Muchas gracias. Hasta luego, Manuel. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Cuídense.